Día especial donde vamos a ir y venir con nuestra agenda de noticias. En un ratito retomamos el podio con la información del deporte y Fede Lamas. Ahora saludo a Carly Bianco, él es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y una de las personas, de las muchas esperamos, de las muchas personas que hoy manifiesten su reproche, su repudio a la existencia de presos políticos en la Argentina. Carlos, un gusto de saludarte, Adrián Murano y todo el equipo aquí en el Medida del Destape. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vas a manifestarte? Me imagino. Hay una Eh, convocatoria, además, que involucra a dirigentes de la provincia de Buenos Aires, como es tu caso. sí. Hoy, de hecho, estuvimos con el gobernador y, bueno, todos aquellos ministros que podamos movilizarnos, porque obviamente teníamos varias cuestiones de agenda, pero varios ministros van a estar participando en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires de la movilización. Nos parece un hecho tremendamente grave. Que se profundiza porque ahora nos enteramos que el fiscal Stornelli además está solicitando nuevamente la detención de aquellos que habían sido liberados, así que me parece que ya se ha transformado en una cuestión de clara persecución política. Lamentablemente en la Argentina volvemos a tener presos políticos. Tenemos que salir a defender sobre todo los derechos y la democracia. La democracia. Si es un hecho político, como lo estás caracterizando, y coincido, el responsable es el gobierno. ¿Qué crees que busca el gobierno con esto, con esta acción? Mira, me parece que es muy claro, ¿no? Atemorizar a la sociedad, atemorizar a la población de que no se movilice, de que no reclame ante lo que la población, el pueblo argentino considera sus derechos consagrados por la Constitución, se pueda expresar pacíficamente, como, Mm, bueno, ¿cuántas marchas hemos tenido desde que empezó el gobierno de Milei? ujú. Absolutamente sin ningún problema. Movilizaciones masivas, muy masivas, totalmente pacíficas, y lo que se ha visto, bueno, yo lamentablemente no pude participar la Mm. semana pasada porque estaba acompañando al gobernador en el Vaticano en su visita al Papa, pero por lo que hemos visto creo que todos por los medios había infiltrados, Mm. bueno, toda esta historia que inclusive el periodista de Cadena 3 Ujú. al que le dieron vuelta al auto y se lo prendieron fuego, dijo que esto era totalmente armado y que no tenía que ver ni con los sindicatos, ni con las organizaciones sociales, ni con ninguna fuerza Mm. política, sino que esto fue algo totalmente armado por infiltrados. O sea que Ujú. quien tiene que explicar lo que pasó. También hay fotos de periodistas, no de medios kirchneristas, Mm. creo que periodistas de La Nación, mostrando que supuestos militantes que habían cometido desmanes y que estaban filmando después entraban a los espacios donde donde estaban apostadas las fuerzas de Mm. seguridad. O sea, me parece que es muy grave efectivamente que se haya armado una situación para autogenerar Mm. a través de infiltrados desmanes y después salir a cazar literalmente, como sabemos que fueron muchos de los casos de quienes hoy están detenidos y quienes habían sido liberados en los últimos días, salir a cazar supuestos terroristas, como dijeron, una ridiculez, un vendedor de pancho, una profesora de historia, un jugador de ajedrez. O sea, la verdad que es una mentira que no se la creen ni ellos, pero creemos que lo que están queriendo hacer es Mm. atemorizar a la sociedad para que no se exprese, Mm. para que no ejerza su derecho al reclamo, a la queja, Mm. cuando se intentan instalar medidas y políticas y leyes que no representan ni el sentir ni el pensar del pueblo argentino. Mm. La última, Carlos. Ayer el Fondo Monetario estimó una caída aún mayor de la que se había estimado originalmente de la economía de la Argentina al final de este año, en el marco de un plan de estabilización por inanición, así lo hemos calificado, que involucra caída en las ventas, caída del consumo. Vimos el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, donde se suele movilizar mucho turismo de fin de semana, hemos visto una caída muy significativa del turismo el fin de semana largo que pasó, veremos qué pasa el que viene. ¿Vos creés, considerás que el plan económico solo entra a palos, digamos, y que ese es un poco Eh, el objetivo final de este plan de terror? Y sí, siempre lo dijimos, y vos fíjate que inclusive aquellos ministerios que son los centrales de cualquier gobierno, bueno, nosotros antes Mm. decíamos neoliberal, ahora ponele que es anarcocapitalista o algo así, pero los dos ministerios centrales de cualquier gobierno de derecha, me animo a decir, Mm. es el Ministerio de Economía
en su caso el Ministerio del Ajuste, y el Ministerio de Seguridad, en este caso el Ministerio de la Represión. Siempre lo dijimos, un gobierno de derecha siempre es, por un lado ajuste, por el otro lado, para que ese ajuste cierre, tiene que haber represión. Es lo que está pasando y es lo que estamos denunciando permanentemente, y lo que hoy nosotros, como gobierno de la provincia de Buenos Aires, vamos a participar esta tarde. Mirá, nosotros somos peronistas, a los peronistas nos han querido callar con bombardeos en la Plaza de Mayo, con golpes de Estado, con proscripciones, con impedirnos decir el nombre de Evita y Perón, con persecuciones, con torturas, con secuestros, con desaparecidos. Imagínate si nos van a callar con una operación berreta que quedó a la luz por la tele. O sea que hoy todos los compañeros peronistas vamos a estar movilizándonos a la Plaza de Mayo, porque queremos seguir viviendo en una democracia plena, porque queremos tener derecho a expresar lo que sentimos y a cuidar en general los derechos del pueblo argentino. Gracias, Carlos, por esta comunicación, ha sido muy amable. A ustedes. Un abrazo. Carlos Carli Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me quedo con el tramo final de su respuesta, haciendo un llamado a manifestarse. Yo contaba esta mañana en el pase una sensación personal. Tengo un hijo de 23 años, se manifiesta desde que es adolescente, pero en otro contexto del país. A mí me tocó manifestarme en etapas más bravas. Todavía tengo recuerdo presente de lo que fue aquella histórica manifestación que quedó para la posteridad como la manifestación de Modart por el saqueo a esa casa de ropa. Manifestación que fue intervenida por fuerzas de seguridad, por fuerzas de inteligencia, que fueron, como se dice habitualmente, a pudrirla, a generar un hecho de violencia. Esto está largamente ya verificado, que fue una manifestación intervenida con la intención de desmovilizar a una sociedad que estaba muy movilizada. Finales de los 80, Argentina en hiperinflación. Había organizaciones políticas que convocaban, la CGT era otra fisonomía, la fisonomía política de entonces, pero tengo para mí ese recuerdo lejano, recuerdos más cercanos, las marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en el medio de las marchas de los 90, segmentadas, fragmentadas, hasta que empezaron a reunirse en torno a la Carpa Blanca, que fue el gran faro de la movilización popular en la segunda mitad de los 90. Es decir que la Argentina tiene, como decía Carly, una larga tradición de resistencia a las políticas de hambre, a las políticas neoliberales, a las políticas de ajuste. Pero también tiene, en ese devenir histórico, un saldo luctuoso muy doloroso. Personas que ha dejado a vida. Pienso en el 2001, con una treintena de ciudadanos argentinos que en aquel episodio perdieron su vida a manos de fuerzas represivas, de fuerzas de seguridad. Y la verdad que preferiría que no ocurra de vuelta. Vuelvo a mi sensación como padre, digamos. Obviamente no le voy a impedir, ni mucho menos, que se manifieste. Yo mismo me voy a manifestar cada vez que tenga oportunidad, cuerpo presente en todas las manifestaciones donde sea convocado. Está en mi ADN, creo que se lo he transmitido también, de algún modo, a mi hijo. Ahora, no pensándolo como padre, me da miedo. Y sí, sí, total. Entonces empieza a permeabilizar, incluso en una persona curtida y con convicciones, digamos, empieza a permeabilizar el miedo. Obvio. Y es que un poco es lo que se busca, ¿no? Aleccionar. Exactamente. Con esto, con terror. Exacto. Pero ese es el terror, ese es el efecto del terror, ¿no? Generar, a partir de la represión, de la violencia, de las prisiones abusivas, de todo lo que hemos contado hasta aquí, la desmovilización. ¿Para qué? Para imponer un plan de hambre. Básicamente es eso. Ahora sería un plan de hambre tutelado por el Fondo Monetario. También remake de algo que ya hemos visto muchas veces. Lo que quiero decir con esto es, Milei no es nada nuevo, no representa nada nuevo. No, para nada. Es algo que en la Argentina vimos 1000 veces. ¿Es más patético en algún punto que otras expresiones parecidas? Sí, es más patético. Es más cirquero, más circense sería el... ¿no? La escenografía es más circense, el personaje es más payasesco,
más a tono con esta época. Pero Da un poquito más de vergüenza también. da vergüenza. Pero, a ver, había otros dirigentes que también daban vergüenza en su tiempo, digamos. Y muchos siguen estando ahora. Y ese es el punto con el que quería cerrar. ¿Todo esto se puede repetir una y otra vez en la Argentina? Porque como sociedad argentina hemos asumido, naturalizado la impunidad. Primero asumimos la impunidad de los cómplices civiles de la dictadura genocida. Y ahí los tenemos como grandes empresarios de nuestro país. Pensá en el gran empresario que quieras, hizo la guita a sangre y fuego durante la dictadura. Habrá arrancado un ratito antes, pero la grita gruesa la agarró a sangre y fuego durante la dictadura. Pensá en el nombre que quieras, ¿eh? Vas a tener razón. Del top 5, del top 10 de grandes empresarios. Haber dejado en impunidad a los cómplices civiles de la dictadura fue el primer mojón de una larga lista de impunidades que nos traen hasta acá. El último, como referíamos antes, los del lofer. Cuando nosotros dijimos N cantidad de veces, che, Alberto, no le estás tocando un tornillo a la estructura del lofer, la estructura está intacta, va a volver activa apenas tenga oportunidad, estamos viendo eso. ¿Es responsabilidad solo de Alberto Fernández? Sería lo más fácil. Un tipo que se ha ido a vivir afuera prácticamente porque no puede caminar por las calles de la Argentina, la verdad. La verdad, no puede. Se lo ganó, no estoy diciendo que... seguramente ese desprecio público se lo ganó. Ahora, ¿fue el único responsable? Y la verdad que no. Entonces pienso en la necesidad de reconstruir representación de un modo transversal. Hoy lo decía a la mañana, lo repito. Juntémonos lo bueno. Sí. Probablemente seamos más los buenos que los malos. Pero estamos segmentados, fragmentados. No está mal, cada cual tiene su conjunto de ideas. No es lo mismo ser radical que peronista, no es lo mismo ser socialista que trotskista, comunista, ¿no? Son ideas políticas distintas, identidades políticas distintas. Juntémonos los buenos. Después discutiremos a ver quién emerge como representante de ese magma, pero generemos el magma. Primero para la resistencia, porque estamos convocados ahora a resistir. Primero para la resistencia. Y después para la reconstrucción de un país que va a quedar, como tantas otras veces, destruido por la misma gente a la que muchas veces le dimos impunidad. Comprometámonos, eso sí, a que esta vez no va a haber impunidad. Comprometámonos a que después de esta experiencia, en la que ya está sufriendo mucha gente y va a sufrir mucha más gente, comprometámonos a que no va a haber más impunidad. Sea del partido político que sea, el cómplice o el responsable. Comprometámonos a que, y no es una cuestión de rencor, es una cuestión de justicia, comprometámonos en la justicia para los que están sufriendo. A que vamos a estar a la altura del sufrimiento de las personas que hoy, por ejemplo, están penando porque tienen a un familiar, a una hija, a un hermano o una hermana, preso en una cárcel de máxima seguridad porque fue a resistir una ley que la política negoció tras bambalinas con carguitos. Juntémonos los buenos.